Buen día, clase de Física 3, segundo de BCH. Hoy vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre la dilatación. Aquí podemos ver en estos ejemplos donde tenemos un metal calentándose en un mechero, donde aumenta su temperatura. Recordemos que los sólidos al aumentar su temperatura se dilatan, tienden a expandirse, o sea, aumenta su longitud. Ahora, dilatación. Esta puede ser de tres formas. Puede ser lineal, puede ser superficial cuando hablamos de área y puede ser volumétrica. Lineal cuando hablamos de un incremento de longitud, superficial cuando hablamos de un incremento de área y volumétrica cuando hablamos de un incremento de volumen. Ahora, en la lineal utilizamos este símbolo, alfa. En la superficial, ¿verdad?, vamos a utilizar un coeficiente beta, que es un valor que ya está establecido igual que alfa. Y en la volumétrica utilizamos, ¿verdad?, el coeficiente Young, aquí que parece como una I. Entonces fíjense muy bien. En la dilatación lineal, el coeficiente va a ser igual delta L, que es incremento de longitud, entre longitud inicial por delta T, que es el cambio de temperatura. Beta, cuando hablamos de área, tenemos que encontrarlo 2 por alfa. Recordemos que alfa es un valor que ya está dado, ¿verdad?, para los metales, es un valor que ya está establecido. Entonces ese valor lo multiplicamos por 2. Y Young para el volumen es igual a 3 por alfa. Igual el valor de alfa, ¿verdad?, dependiendo del metal, multiplicado por 3. Ahora, ¿cuáles son los usos? Ha sido de gran utilidad, sobre todo lo que es en la construcción. Pues encontramos lo que es la longitud final con el incremento de longitud. Entonces aquí está la fórmula. Longitud final es igual a longitud inicial, paréntesis 1 más alfa por delta T. Solamente colocamos los datos y hacemos las operaciones. Primero pues multiplicamos, sacamos las diferencias de temperatura y recordemos que la longitud inicial era 15 centímetros. Y vemos, ¿verdad?, que tuvo un incremento de 1.005831, serían centímetros, y se lo sumamos a 15 quedándome 15.087465 centímetros. Esta sería la longitud final, pero el incremento delta L solamente es 0.087465 centímetros. Son incrementos que son realmente pocos, ¿verdad? No es mucho lo que aumenta, pero sí el cambio de temperatura lo hace. Ahora veamos la dilatación de área o de superficie. La dilatación superficial de un sólido tiene un coeficiente de dilatación superficial que es aproximadamente 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Por ejemplo, si se considera una placa rectangular que se somete a un incremento uniforme de temperatura, el cambio superficial está aquí. Si vemos esta placa aquí en este dibujo, estamos hablando de una área, una superficie, la cual está formada por dos lados. Entonces aquí la fórmula, ¿verdad? Sacamos los datos de este ejemplo que me dan acá, donde dicen que a una temperatura de 17 grados centígrados, una ventana de vidrio tiene un área, sería el área inicial de 1.6 metros al cuadrado. ¿Cuál será su área final al aumentar su temperatura a 32 grados centígrados? Si se fijan, tenemos que ver el material. Esta ventana está hecha de vidrio. Yo busco el valor del material de vidrio, que aquí me lo dan. Mire, Young del vidrio me dice que es 14.6 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Una vez teniendo esto, yo solamente aplico la fórmula donde área final es igual a área inicial, paréntesis 1 más Young por temperatura final menos inicial. Colocamos los datos y hacemos la operación matemática, quedándome un área final de 1.6003504 y esto me va a quedar en metros cuadrados. Esa sería el área final de esta ventana, que al inicio tenía 1.6. Es poco lo que incrementa, pero sí incrementa. Ahora, la dilatación volumétrica es el incremento de volumen que experimenta el cuerpo al aumentar su temperatura. Aquí podemos ver la imagen de un cubo. Ejemplo, un frasco de vidrio de 1.5 litros se llena completamente con mercurio. Vemos aquí que el material es mercurio y el frasco que es de vidrio.
con una temperatura, al inicio tenía 18 grados centígrados, se calienta hasta los 100 grados centígrados. Pregunta, me dice, ¿cuánto mercurio se derramará del frasco? Para hacer este problema suceden dos cosas. Primero, yo tengo que encontrar el incremento del volumen del material, que es vidrio. Luego tengo que encontrar el incremento de volumen de el líquido que estamos hablando aquí, que es mercurio. Los dos van a aumentar, pero por lógica los líquidos se expanden más que los sólidos. Entonces yo saco los datos, volumen inicial de cada uno de ellos, temperatura inicial, temperatura final y Joule, que es el coeficiente que he establecido y aquí me lo dan. Y aplico la fórmula delta V, que significa incremento de volumen, y simplemente la aplicamos. Entonces encontramos el incremento de volumen de 1 y me da aquí, ¿verdad?, que el incremento de volumen de 1 es de 22.14 mililitros o 0.022 litros. Lo podemos trabajar en mililitros o en litros, no importa. Le encontramos, ¿verdad?, el incremento de volumen al otro, y el otro me resulta que tiene un incremento de 0.003321 litros. Una vez que ya tengo los dos, simplemente lo que hago es que los resto y ya tengo la diferencia. Y esa diferencia es la cantidad de mercurio que se está derramando. Ahora, dilatación anómala del agua. El agua no cumple con las leyes de dilatación. Al aumentar su temperatura de 0 grados a 4 grados centígrados, se contrae. En lugar de dilatarse después, al continuar aumentando la temperatura, se empieza a dilatar, por lo que se consideran los 0 grados centígrados a 4 grados centígrados como la temperatura en la que el agua alcanza su mayor densidad. Ejemplo, lo tenemos en los lagos y mares de lugares muy fríos. El hielo queda en la superficie y debajo de él encontramos una temperatura de 4 grados centígrados, lo que permite la vida de plantas y animales en esas regiones de agua muy congeladas. Muchas gracias por su atención. Buen día.